capítulo 42, versículo 5. Job 42, 5. Si hay una persona a su lado, ¿verdad?, que no tiene Biblia, comparte su Biblia con ellos. Si hay una persona que no sabe dónde está el libro de Job, ayúdale. Vive Dios, aleluya. Job 42, 5. Adoramos al que vive, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Poderoso Rey, aleluya. Mi alma adora a Dios. Mi alma te bendice, Espíritu Santo. Aleluya, hay poder en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Adoramos, Señor. Job 42, 5. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Ok, ¿todos lo tienen? Aleluya. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vamos a pedirle al pastor que me lleve una oración. Eterno Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, mira a tu hija que va a poner tu palabra en esta noche, Dios amado. Te pido que pase el carbón encendido en sus labios, que hable de acuerdo a su necesidad y luego a nuestra necesidad, a los amigos, a las visitas en esta noche, que sean impactados a través del poder de tu Espíritu Santo en esta noche, declarando milagros, prodigios, sanidad, de liberación, en el nombre poderoso de su Hijo amado, Señor Jesús. Amén y amén. Vive Dios, se pueden sentar. Oh, qué lindo Dios. En esta preciosa noche vamos a predicar bajo el tema Te veo. Oh, qué lindo Jesús. Vamos a predicar bajo el tema Te veo. Gloria a ti, Muchas Señor. personas, ¿verdad?, no vamos a entrar mucho en la vida de Job. Vive Dios solamente un poquito, pero vemos y conocemos, ¿verdad?, aquello que lee la Biblia, que sabemos que Job era un hombre, ¿verdad?, perfecto y temeroso de Dios. Cuando los hijos de Dios fueron delante de la presencia de Dios, entre medio estaba Satanás. Y fue Dios quien retó a Satanás, diciéndole: no has considerado a mi hijo Job, ¿verdad?, que era perfecto y temeroso de Dios. Entonces nosotros, ¿verdad?, vemos ese panorama de la vida de Job, de una persona, ¿verdad?, perfecta y temerosa de Dios. Pero nosotros, ¿verdad?, que le servimos al Señor, obviamente no somos perfectos, ¿verdad? Sí tememos a Dios. Pero en esta noche, ¿verdad?, vamos a hablar, ¿verdad?, de ese versículo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque muchas veces se lo sentamos dentro de una congregación, decimos que le servimos a Dios, decimos que conocemos a Dios, decimos que le servimos a Dios. Y obviamente si tú le sirves a Dios, tú lo tienes que conocer, ¿verdad? Eso es lo que uno piensa. Y muchas personas, ¿verdad?, están ahí sentadas, ¿verdad? Y Job en el principio, ¿verdad?, antes de que pasó lo que pasó, él tenía una vida perfecta. Y muchos de nosotros obviamente no tenemos una vida perfecta. Vive Dios, pero por medio, ¿verdad?, de tantas cosas que nosotros hemos pasado, sí lo podemos identificar con Job. Porque en medio de todas las pruebas, las cosas que pasan en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros esposos, ¿verdad?, muchas veces nosotros pasamos cosas tan difíciles, ¿verdad?, en las cuales muchas veces no testificamos, ¿verdad? Muchas veces las cosas que pasan en nuestros hogares, en nuestros hijos, se testifica. Nadie verdaderamente conoce y sabe, ¿verdad?, la prueba que tú verdaderamente estás pasando. Entonces ahí Job, ¿verdad?, primero vinieron, le mataron los animales, después le mataron, ¿verdad?, a los hijos, y perdió todo en un día. Que si eso no pasara a nosotros, yo no sé dónde estuviéramos ahora. A lo mejor no estuviéramos sentados aquí escuchando la palabra del Señor. Si todo lo que, imagínate, tenía 7 hijos, 3 hijas, y en un día le mataron todos los animales, le mataron, ¿verdad?, los sirvientes, todas las cosas, le mataron los hijos, todo en un día. Imagínate tú ser rico, porque dice que este hombre tenía mucho dinero, y en un día perderlo todo tu dinero, toda tu familia.
Solamente le quedó lo que vinieron a dar las malas noticias y la esposa, de todos los ganados y de todo lo que él tenía. Entonces en ese momento, como si eso no fuera suficiente, vuelven los hijos de Dios, que son los ángeles, venirle ante la presencia de Dios, entre medio de ellos otra vez Satanás. Y Satanás le dice, claro, ¿qué hombre no da piel por piel, verdad? Tócale la piel a ver si él no te maldice. Entonces Dios le dijo, no toque su alma, pero tócale su cuerpo, pero no lo mate, no lo puede matar. Entonces viene Satanás nuevamente, después que le quitó todo, le puso una sarna sobre su cuerpo. Y esa sarna, él cogió un tiesto así, se rascaba. Y eso era una, imagínate, una sarna es algo, es un picor que tú tienes como un rash por todo el cuerpo y tú no puedes dormir porque a ti te va a picar día y noche, todo el día tú te estás rascando sin descanso. Y aquí no dice cuánto tiempo él tuvo con esa sarna, pero en medio de todas las cosas él no maldijo a Dios. Pero la mujer le dice, hasta ahora todavía mantiene tu integridad. ¿Y qué le dice Job? Recibiremos lo bueno y no lo malo. Entonces, en nuestra vida, ¿verdad? Hay muchas cosas buenas, que yo puedo decir muchas cosas buenas que Dios ha hecho con mi vida, ¿verdad? Restauró mi familia, mi matrimonio, que estábamos a punto de dejarnos. Me devolvió, ¿verdad? Como se dice, mi esposo. Nos estableció en la iglesia. Mis hijos se pudieron criar en los caminos del Señor, ¿verdad? Hubieron tantas cosas buenas en nuestra vida, pero justamente con eso vienen cosas en nuestra vida en cual nosotros decimos, como dijo Job, ¿verdad? Que él dijo, él desearía ser un abortivo. Él deseaba que sus ojos nunca vieran la luz. Él deseaba que el día que naciese, ese mismo día que él nació, que más luego, más rápido, ¿verdad? Naciera hoy y mañana lo enterrara. Porque así de grande era esa prueba. Nosotros podemos hablar de las cosas que él pasa, pero imagínate tú, humanamente, teniendo eso, que te pasara eso en tu vida. Y tú conociendo a Dios, porque Job conocía a Dios. Job conocía a Dios, aunque él no era judío. Pero Job conocía a Dios, porque cuando los hijos de él iban todo el tiempo, se reunían a hacer fiesta. Al otro día por la mañana él se levantaba y hacía sacrificio a Jehová, por si acaso sus hijos pecaron contra Dios. Él temía a Dios. Y para Dios hablar de la forma que habló de Job, él tenía que ser un hombre excepcional. Pero en medio de todo lo que él pasó, él pudo ver, él no pudo entender. Él le servía a Dios en su forma, ¿verdad? Como decirle, él temía a Dios, hacía sacrificio a Jehová. Dice que él no pecaba, que no hacía ningún mal. Mejor dicho, que no hacía ningún mal, porque toditos pecamos. Pero él era un hombre perfecto delante de Dios. Y tuvo que resistir y pasar, y en medio de todo eso, él no maldijo a Dios. ¿Cuántos de nosotros pasamos menos y empezamos a cuestionar a Dios? Pero Señor, yo no te sirvo. ¿Cómo tú permites que esto me pase? ¿Por qué yo estoy pasando eso? ¿Qué es lo que yo he hecho para pasar eso? Nada, la Biblia dice, por muchas pruebas y tribulaciones alcanzaremos el reino de los cielos. Hay gente que si no pasan pruebas y tribulaciones se pierden. No tienen el motivo de buscar a Dios. Pero aquí podemos ver, ¿verdad?, que el tema es tebeo. ¿Y por qué el tema es tebeo? Porque como nos sentamos aquí día a día, hasta que tú no pases cosas en tu vida, tú no vas a conocer al Dios que tú le sirves. Cuando mi madre estaba a punto de morir, que le iban a hacer operación del corazón abierto, y yo le dije al Señor, si en lo poquito yo te he sido fiel, salva a mi madre, que no se muera en esa, ¿verdad?, en la cama de operación. Y el doctor, esa operación fue un éxito. A los 4 días mi madre estaba en mi casa. En ese momento yo conocí a un Dios salvador.
en ese mismo momento. ¿Verdad? A lo mismo, ¿verdad? Cuando mi suegra nos llamaron, eran como a las 11 de la noche. Y la mamá del pastor le llamaron y dijeron que la iban a entubar. Y tú sabes que si lo entuban, no sale. Y en ese momento yo me recuerdo que yo fui corriendo llorando a mi esposo. Mira que esto va, mira que esto se va para Puerto Rico, que van a entubar a tu mamá, ¿verdad? Gracias a Dios que ella dijo que no. Y ahí mi esposo nunca se paró de las rodillas. Y yo dije, pero mira que tengo que comprarte pasaje, que toditos se van. Él no me contestaba. Él no me hablaba. Y yo llorando, desesperada. Y él ahí de rodillas. Y él no se levantó de esas rodillas hasta que llamaron que no la iban a entubar. Entonces él se levantó, se vistió y lo llevé para el aeropuerto. ¿Verdad? Porque hay momentos en nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros sí, yo le sirvo a Dios, sí, yo creo en Dios. ¿Tú me entiendes? Pero hasta que en ese momento que pase algo grave en nuestra vida, nosotros no podemos ver verdaderamente cuán cerca está Dios de nosotros. Que Él es un ser real. Y eso es lo que estaba pasando Job. Job estaba cuestionando a Dios. Job se estaba justificando, diciendo que él no era una persona mala, que él no era, ¿verdad? Una persona que se merecía ese castigo, lo que le estaba pasando. Y luego vienen 2 o 3 amigos de él y cada uno lo acusaron. A lo mejor tú pecaste. O tú te crees que tú eres más santo que Dios, que estas cosas no pudieran pasarte a ti. Y cada uno de ellos venían a donde Job y en vez de recibir aliento, ¿verdad? Estaban recibiendo condenación de parte de sus amigos. Y en todo eso él seguía defendiéndose él mismo. Job se seguía defendiendo. Y seguía defendiéndolo. Los amigos seguían condenándolo. Hasta que entonces viene Dios y entra al escenario. Y Dios empieza a hablar con Job. Porque muchas veces, ¿verdad? Nosotros pasamos por cosas. Una vez yo estaba en mi casa, en la sala de mi casa, y yo estaba sola. Y me sentía sola. Porque muchas veces, ¿verdad? Cuando antes de yo servirle al Señor, yo siempre estaba con mis amigos, con mis primas, con mi hermana, y siempre nunca estaba sola. Ahora le voy y le sirvo a Dios y me siento sola. Estoy un sábado sola en mi casa. Y me sentí tan sola. Y yo me sentí, y yo estaba despierta. Y yo le dije al Señor, Dios mío, wow, ahora yo te sirvo y ahora sí que verdaderamente me siento sola. Y oí esa voz en mi sala. Tú no estás sola. Yo estoy contigo. Una voz audible. Y en ese momento, el trono de Dios yo sentía como que bajó y estaba ahí como si yo lo pudiera tocar. Porque en medio de las pruebas, en medio de las cosas que nosotros estamos pasando, en medio de cuando nosotros algunas veces pensamos que Dios no está en el asunto, aunque le servimos a Dios, nosotros decimos, ¿dónde está mi Dios? Y la gente que está a tu alrededor le dicen, ¿dónde está tu Dios? Al Dios que tú nos sigues predicando, a ese Dios que tú dices que sana, salva, liberta. ¿Dónde está su Dios ahora? En la situación que tú estás pasando, ¿dónde está Él? Pero Él está ahí. Él está ahí. Tú estás llorando hasta no poder más. He pasado pruebas tan difíciles en mi vida, en este caminar. Me recuerdo que un día me dedico a orar y lo que hago es llora y llora y llora y llora. Y de repente dejo de llorar. Y pienso, porque yo estoy llorando. Dios me borró de mi mente la razón por la cual yo estaba llorando tanto. Me levanto y sigo limpiando, haciendo no, hasta el día de hoy no me recuerdo porque ese día yo estaba llorando. Ni la mínima idea. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios verdaderamente está más cerca de lo que tú crees. Y en medio de esa prueba, en medio de lo que tú estás pasando, donde tú conociendo a un Dios que sana y liberta,
En ese momento tú estás diciendo, Señor, tú no vas a poder hacer esto es muy difícil. ¿Verdad? Porque uno se pone, ¿verdad? Como que la prueba está ahí, uno dice, se acabó el mundo, pero tú le sirves a Dios y viene a la iglesia y lee la Biblia. Esto es lo último de mi vida, me voy de mi casa, yo no sé qué va a pasar, mi vida va a ser destruida, se va a terminar esto. Conociendo a Dios. Y cuando Dios saca de la nada y hace toda la situación que tú estás viviendo, la cambia, entonces tú te quedas ahí. ¿Qué pasó aquí? Y en ese momento, cuando tú estás viendo a Dios, el momento que tú menos te esperas es cuando tú ves a Dios. ¿Tú sabes cuándo tú lo ves? Cuando Él hace las cosas en tu vida posible. Cuando Él te sana, tu madre, salva tu madre. Cuando Él rescata tu esposo, algo, ¿verdad? Que a mi esposo decía, ni el diablo lo cambia. Obviamente el diablo no cambia a nadie, pero era el dicho que siempre decían, ni el diablo lo cambia, ¿verdad? De tan bueno que Él era. Pero estas son las cosas, ¿verdad? Que cuando tú ves la mano de Dios ahí en ese asunto y tú ves Dios obrando, tú te vuelves como los incrédulos. Tú dices, wow, no lo creo. ¿Cómo tú no lo crees si tú le sirves a Dios y tú predicas don Dios, ¿verdad? Milagroso que hace tantas cosas. Una ocasión, ¿verdad? Muchos años atrás, un predicador oró por una dama. Y esta dama era estéril. Y cuando él oró, él dijo, tú vas a, ¿verdad?, concebir. Y todo el mundo, ¿verdad?, como aquí, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? A la semana la dama viene a mi casa y me dice que está encinta. Y yo dije entre mí, siendo pastora, sirviéndole al Señor, conociendo su palabra, yo ni le creí. Yo dije, pero tú estás segura. Se hizo como 6 exámenes, 6 de sangre, orina y lo que se compran. Y yo dije, esto es, hasta yo me quedé asombrada. Like, wow, esto es increíble. ¿Verdad? Cuando uno ve el milagro de Dios ahí mismito, uno se siente tan pequeñito delante de la presencia de Dios. Y en esos momentos nosotros decimos, wow, verdaderamente este Dios que yo le sirvo existe. Entonces lo que tú estás pasando es para que tú puedas ver a Dios. Job conocía a Dios, le hacía sacrificio y holocausto, sabía que Dios iba a hacer lo que él tenía que hacer por sus hijos cada vez que ellos se unieran en fiesta. Pero verdaderamente él no conocía a Dios como deberíamos conocerlo. Y en esta ocasión, ¿verdad?, después que Dios le dice a él, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice? ¿Verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo tenía el almacén de la nieve y del granizo? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse los cerrojos y las puertas al mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije al sol que se levantara? Entonces nosotros algunas veces no le creemos, ¿verdad? Leemos las cosas que están aquí en la palabra, entramos por esa puerta, cargamos una Biblia, pero como quiera cuestionamos a Dios. Lo que tú estás pasando es para que tú puedas conocer a Dios, para que tú lo puedas ver. Porque hasta ahora tú no has conocido a un Dios de tú a tú. Y eso es lo que tú tienes que conocer al Dios que tú le sirves de tú a tú, de cara a cara. Porque en medio de este problema, Job pudo ver a Dios de cara a cara. Cuando él le habló y le reclamó a él. Pero tú sabes una cosa tan bonita, que Dios entiende que en medio de tu prueba, que tú vas a quejarte. Él entiende que en medio de tu prueba, como hizo Job, deseó la muerte. Deseó nunca ver la luz del día.
Deseó que de la matriz fuera directamente al sepulcro. En medio de esto, porque era una prueba demasiado grande. Y por eso nosotros, ¿verdad? Cuando tú le sirves a Dios, sabrás que nosotros vamos a pasar por momentos difíciles. Momentos de lloro, momentos de angustia, momentos de dolor. Pero tú tienes que saber que esa prueba que tú estás pasando es para que tú conozcas al Dios que tú le sirves. Para que tú puedas entrar en un ministerio conociendo a Dios, al verdadero Dios. No a un Dios que tú hablas como si fuera una fábula, como si tú hablas como si fuera una historia que tú leíste a un libro cualquiera. Él quiere que tú lo veas. Cada vez que sucede algo en mi vida, yo sé ciertamente que ese Dios, cuando yo hablo, Él me escucha. Este domingo que pasó, cuando yo vi a mi sobrino llorando, yo dije, verdaderamente, yo sé que yo te creo, yo sé que yo te sirvo. Pero ver mi sobrino llorando en ese culto, eso me tocó a mí. Yo dije, verdaderamente, Dios, tú eres Dios. Amén, aleluya. En ese momento, porque si tú lo conocieras, tú sabrías por qué yo lo estoy diciendo. Porque muchas veces vemos las cosas que son como si fuesen imposibles. Le pedimos a Dios, pero le pedimos diciendo, bueno, te voy a pedir, pero aunque yo sé que eso no va a pasar. Pero cuando tú ves a Dios obrando directamente en tu presencia, entonces tú dices, te da hasta miedo. Te da hasta miedo porque tú dices, wow, Él está ahí mismito. Ahí mismito como si lo pudiera tocar. Y esas son las cosas por las cuales Job no entendía. Dios le ofreció, retó al diablo con su vida, con la vida de Job. ¿Verdad? Y tú miras eso y tú dices, pero ¿por qué lo va a hacer eso? Tanta gente tuvieron que morir para él decir, no me va a fallar. Pero Dios tiene, ¿verdad? Dios es Dios y nadie lo puede entender. Y hay personas, ¿verdad?, que uno dice, pero ¿por qué esa persona está pasando tanto? ¿Qué es lo que se trae Dios con eso? Pero es que Dios, el que creó a esa persona, sabe por qué lo hace. Señor. Hay gente que algunas veces no pasan tanto, pero hay gente que pasa mucho. Pero Dios hace ejemplos de esas personas para enseñarle a nuestro alrededor que verdaderamente se puede. Verdaderamente se puede. Con las cosas que tú ves gente pasar y todavía siguen caminando, se puede. Cuando tú ves a Angelina, cuando ella venía después de quimo, vomitando en el baño, pero ella estaba aquí, que era para que estuviera en su casa. Pero ella le creyó a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a creerle a Dios, tener ese encuentro con el Señor. Cuando tú veas que Él hace cosas en tu vida que aún tú crees que son imposibles, ahí es cuando tú tienes que agradecerle a Dios y arrepentirte de verdad. Entregarte por completo y un arrepentimiento de todo corazón. Porque Él hace lo imposible posible. La viuda de Sarepta, ella ahí a punto de morir. Voy a hacer esta última corta y lo vamos a morir yo y mi hijo. Pero llega Elías. Dios envía a Elías y le dice, hazme algo de comer y dame algo de beber. Y ahí solamente tengo este puño de harina, un poquito de aceite. Pero Dios quiere que tú le des al primero. Ella le dio y confió en el varón de Dios. Y le hizo de comer, le dio de beber a este varón de Dios. Y ese aceite y esa harina nunca cesó de su casa hasta que terminó el hambre en ese pueblo. Pero esas son las cosas, ¿verdad?, que tú le tienes que creer a Dios. Y cuando todo se ve bien, ¿qué es lo que pasa? Se le muere el hijo. Y entonces ella le dice a Elías, ¿qué tú haces? Porque tú permites esto. Entonces Elías va donde el hijo, lo lleva a su aposento, ¿verdad? Hace lo que tiene que hacer y le entrega al hijo a la viuda de Sarepta. Y entonces, ¿qué son las palabras
ella dice, ahora verdaderamente sé que tú eres un varón de Dios y que la palabra que sale por tu boca es de Dios. Pero ella creía que él era un varón de Dios, ¿verdad? Por eso ella le hizo aposento, porque ella creía que él venía de Dios. Pero hasta que Dios no hizo ese milagro en ella, fue que verdaderamente ella creyó en Dios. Porque algunas veces tiene que algunas veces nosotros estamos caminando este camino y como que no estamos caminando como debemos. Y cuando tú no estás caminando como debemos, entonces es porque tú verdaderamente no has conocido a Dios. Tú verdaderamente crees que hay un Dios, pero no has conocido al Dios verdadero. Tú no has visto a Dios de cara a cara. Y la prueba que tú estás pasando es para que tú veas a Dios de cara a cara. Por eso Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque en ese momento él pudo ver que Dios era verdadero Dios, que era no solamente un ser espiritual, sino una persona real que se te presenta. Aunque tú no lo puedas ver, pero Él está ahí. Y en medio de lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Que algunas veces pasan gente muchas más cosas que otras. Pero Dios está ahí. Pero tú tienes que cuando venga eso sobre tu vida, aunque cuestionamos a Dios, aunque a lo mejor decimos cosas, ¿verdad? Como dijo Job, pero tú te mantienes en medio de esa prueba. No te vayas. No dejes a Dios en medio de la prueba que tú no puedas resistir. Mantente ahí en esa prueba y créele a Dios, aun si dentro de ti tú no crees que nada puede, ¿verdad? Que nadie te puede rescatar. Que nadie puede resolucionar lo que tú estás pasando. Pero después que tú te mantengas ahí creyendo, aunque tú digas, a lo mejor Dios va a hacer algo. Pero si tú no te quedas y tú no resistes y tú no peleas, tú nunca vas a ver a Dios. Tú nunca vas a ver a Dios. Job pudo hacer todo. Sufrió algo que nosotros nunca vamos a sufrir. A ese calibre, nunca vamos a sufrir algo tan terrible. Pero él resistió. Él no blasfemó contra Dios. Él no dijo, yo no voy a servirle a Dios, no le voy a hacer más sacrificio a Dios, no. Él se mantuvo en ese momento tan duro. No dice cuánto tiempo él estaba pasando con esa sarna. Pero imagínate, él no podía dormir. ¿Quién puede dormir con un picor que no se acaba? Eso fue una tortura. Y aún su mujer dijo, maldice tu Dios y muérete. Lo único que le quedaba, la mujer, y no había apoyo de ella de ninguna forma. Maldice tu Dios y muérete, le dijo ella. Pero eso no le cambió la mente. Él todavía se mantuvo en el Señor. Él todavía se mantuvo en lo que él creía. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Tú estás pasando la prueba de tu vida. Tú estás pasando cosas porque aquí muchas veces tú ves la gente y todo el mundo se ve como si tuviera una sonrisa. Algunas veces tú ves la gente y todo el mundo, si tú miras así, todo el mundo se ve bien. Aquí todo se ve bien. Pero el que conoce lo que está pasando en tu hogar es Dios. Dios es el que conoce lo que tú estás pasando. Que aunque tú le sirvas a Dios, tú te dices, pero porque yo tengo que seguir pasando por esto. Yo me entregué a ti, Señor, porque yo voy a seguir pasando por estos momentos tan difíciles si yo te sirvo. Cuando yo me convertí, yo tuve 4 años de un puro infierno con mi esposo. Un puro infierno, te puede decir nuestra hermana Patria que vivía conmigo. Siempre ella era mi esposo. Yo estaba con ella para arriba y para abajo. ¿Verdad? Lo iba caminando, cogían el tren, iba para Nueva York, venía para atrás, iba para Newark, ¿verdad? Porque casi nunca estaba. Pero en medio de eso, no teniendo el conocimiento, ¿verdad?, de Dios como verdaderamente, ¿verdad?, una persona que está muchos años en los caminos del Señor tiene, ¿verdad? En todo eso, yo me mantuve sirviéndole al Señor.
en las buenas y en las malas. Y nunca dije, no voy a servirle al Señor más. Pasaron 4 años, ¿verdad? Y Dios salvó a mi esposo. ¿Verdad? Uno tiene que tener la paciencia de Dios. Tú tienes que amar a Dios y esperarle la bendición de Dios. Porque Dios nunca llega tarde. ¿Tú sabes lo que mucha gente dice? Yo no puedo más. Hasta aquí llego yo. Hasta aquí llegué. Ya yo no puedo más con esto. Y al otro día, tú estás en la casa del Señor. Y viene otro día y tú dices, yo no puedo más. Ya, hasta aquí, Señor. Ya, se acabó, se acabó. Levántate, viste, y te vas para la iglesia. Porque todos los días tú vas a decir al Señor, yo no puedo más, a ver si el Señor dice, ok, hasta aquí llegó la prueba. Pero tú sabes que Dios conoce hasta dónde tú puedes llegar. Tú dices que no y Él dice que sí. Entonces cuando ya Él sabe que verdaderamente hasta ahí tú llegaste, entonces se acaba esa prueba. Y entonces tú dices, wow, Señor, mira lo que tú hiciste, ¿verdad? Y cada prueba que Dios sigue obrando, tú dices, wow, ¿verdad? Y ahí crece tu fe y tu conocimiento y crece el amor hacia Dios por la cosa, ¿verdad? Que aunque tú la tienes que pasar, pero Él hace la cosa imposible posible. Y ahí aumenta ese amor, esa confianza, esa fe, ¿verdad? En el Dios que tú verdaderamente le sirves. Aunque Job cuestionó a Dios y dijo todas esas palabras, pero a lo último se arrepintió. Él se arrepintió de todo lo que él había dicho a Dios, de tantas cosas que él le mencionó a Dios. Se arrepintió. Y luego todos esos amigos, ¿verdad?, que vienen algunas veces, ya tú no estás en el piso y vienen a meterte una patada, porque en vez de venir para ayuda, te vienen para desayuda. Y en ese momento Job tuvo que orar por sus amigos y hacer sacrificios para ellos, porque ellos pecaron contra Dios con las palabras que ellos le dijeron a Job. Y Dios le devolvió a Job al doble. Y las hijas de Job, nuevamente él tuvo hijos, nuevamente los 5 hijos y las 3 hijas. Y luego Job pudo, ¿verdad? Dice la palabra que él le devolvió el doble de todo lo que el enemigo le quitó. Y que las hijas de él eran la más bella de todo ese lugar. Entonces vale la pena esperar en Dios, vale la pena servirle a Dios, vale la pena pasar lo que tenemos que pasar para tener más conocimiento de Dios. Cuando Dios sanó a mi madre, yo conocí un Dios sanador. Cuando Dios libertó a mi esposo, un Dios libertador. Cuando Dios sanó mi alma, un Dios salvador. Él es mi salvador. Y cada prueba y cada momento y cada cosa que uno pasa en nuestra vida, conocemos una parte de Dios que nunca hemos conocido. Entonces cuando venga la próxima prueba a tu vida, aunque en ese momento a lo mejor tú vas a dudar de que Dios pueda hacer algo, pero dentro de ti tú sabes que Dios lo va a hacer. Y eso es lo que te va a dar la fuerza para que tú puedas recibir lo de Dios nuevamente, para que tú te puedas acercar más y más a Dios. Por eso la palabra nos dice que por medio de muchas pruebas y tribulaciones alcanzaremos el reino de los cielos. Por medio de todas las cosas que nosotros pasamos, muchas veces horrible, otras veces terrible, pero es la forma que nosotros vamos a conocer al Dios que nosotros le servimos. Y si no es de esa forma, no es de otra. Esa es la forma en que tú puedas ver a Dios como si estuviera ahí a tu alcance, como si tú lo puedes tocar. Cuando tú escuchas la voz de Dios dentro de tu casa, imagínate, el Dios que hizo los cielos y la tierra sacó 1 minuto de su vida, de su tiempo, para hablarte a ti. Qué increíble es eso. Eso es demasiado.
¿Tú me entiendes? Son cosas que son demasiado para un ser humano, ¿verdad? Concebir un poder tan grande. Porque la Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies. Él puede aguantar el planeta en su mano, completito, y verlo todo de una vez. Y que ese Dios venga a tu rescate, te enseñe que Él esté contigo. Somos más que privilegiados. Dios le habló a Job, Dios nos habla a nosotros también. No dudes del poder de Dios, no dudes que Dios está en medio de su pueblo. No dudes que Él está en medio de tu familia. No dudes que lo que tú dices que parece imposible, para Dios no hay nada imposible. Dios nos prueba para que nosotros nos acerquemos a Él y lo conocemos. Y cada vez que tú pasas algo y tú conoces más y más de Dios, tú vas a entender por qué Dios hace las cosas en nuestras vidas. Y cuando tú entiendes, entonces es más fácil para tú someterte más a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? En esta noche, ¿verdad? El tema es te veo. ¿Qué es lo que tú vas a pasar para que tú puedas ver a Dios? No dudemos de Dios. No pongamos a Dios, ¿verdad? Como en el olvido. Si estamos aquí, vamos a acercarnos a Dios. Y si vamos a pasar lo que tengamos que pasar, nunca lo dejes en medio de tu prueba. Él sabe hasta dónde tú vas a llegar. Él sabe cuánto tú puedes resistir. Y Él siempre va a llegar a tiempo. Póngase de pie en esta noche.